chicos, ¿cómo están? Bueno, aprovechando que septiembre es el mes de la Biblia, esta clase va a hablar de eso, de justamente la palabra de Dios. Hoy la historia que yo les voy a contar habla de cómo tenemos que recibir la palabra de Dios. Porque, por ejemplo, uno puede recibir la palabra de Dios de varias formas. Cuando va a la iglesia y el sacerdote lee la palabra de Dios, uno la puede escuchar. A veces en la televisión también pueden aparecer algunos versículos en algún programa, ¿sí? La podemos leer directamente teniendo la Biblia. Podemos leer la palabra de Dios teniendo la Biblia. O como ahora, ustedes reciben la palabra de Dios a través mío desde un video, ¿sí? Pero no importa tanto desde qué lugar nos llegue la palabra de Dios, sino nosotros, cómo predisponernos para escuchar la palabra de Dios. Porque algo así nos quiere hacer entender la parábola de hoy. Se llama Parábola del Sembrador. Veamos un video ahora que nos cuenta el relato bíblico y después volvemos a ver qué nos quiere enseñar esta historia. La palabra nos cuenta que el sembrador salió a sembrar, aunque no toda la semilla cayó en un buen terreno. Algunas de las semillas cayeron al borde del camino, pero vinieron los pájaros y se la comieron. Otras semillas crecieron en un terreno lleno de piedras. Pero cuando quisieron crecer, por falta de raíz, apenas salió el sol, se secaron. Otras semillas cayeron en medio de espinos. Pero cuando la semilla intentó crecer, los espinos la ahogaron, de modo que no pudieron dar fruto. Por suerte, gran parte de la semilla cayó en buen terreno y dieron mucho fruto. Brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Yo te contaba recién que no importa de dónde escuche la palabra de Dios, sino que importa cómo hago yo para recibir la palabra de Dios, desde qué predisposición tengo para recibir la palabra de Dios. En el video que veíamos recién, que es un relato de la Biblia, nos decía que a veces el sembrador sale a sembrar. ¿Sabes quién es el sembrador? El sembrador sería Jesús. Y las semillitas que sale a esparcir sería la palabra de Dios, ¿sí? Y dice que muchas veces esa semilla no cae siempre en un mismo terreno. El primer terreno que veíamos
caía al borde del camino. Pero venían los pajaritos y ¿qué hacían? Se comían esa semillita. Entonces esa semillita no podía ni siquiera crecer. Eso significa que muchas veces nosotros nos parecemos a ese terreno al borde del camino. Escuchamos la palabra de Dios, por ejemplo, a través de la seño, que te cuenta desde un video. Pero como que la enseñanza me entró por una oreja, me salió por la otra y como que ya está, ya me olvidé. ¿De qué habíamos hablado? ¿Ya? Bueno, ese es uno de los ejemplos. Después el relato seguía, que hay otras personas que se parecen a esa semilla que cae en medio de piedras. Es tan pedregoso el terreno que cuando logran salir, apenas crecen, el sol llega y se seca. ¡Atención! Mientras estaba editando el video me di cuenta que mientras yo hablaba estaba tan concentrada que no me di cuenta del sonido de una ambulancia que empezó a sonar y sonar y sonar y sonar y cada vez se hace más fuerte. Bueno, vamos a tratar de concentrarnos en lo que la seño dice y dejar el sonido de la ambulancia de lado, ¿sí? 1 minuto y 37 segundos más tarde. Después hay otras personas que se parecen al terreno de los yuyos. A ver, siempre cuando uno planta una plantita en cualquier lugar del patio, por ejemplo, crece maleza al lado. Y uno cuidadosamente tiene que ir sacando esa maleza para que no crezca junto con la plantita que queremos tener nosotros. Bueno, y eso dice la palabra de Dios, que hay muchas personas que reciben, ¿sí?, la palabra de Dios y que quiere dar fruto en nuestra vida, pero que las preocupaciones se parece a esa maleza que va envolviendo la plantita. Las preocupaciones de, por ejemplo, ¿habré terminado con toda la tarea? ¿O volveremos a clases en algún momento? ¿El COVID, la vacuna, en algún momento saldrá? Bueno, pero por fin termina diciendo que hay gente que sí, que recibe la palabra de Dios y la pone en práctica. Y al ponerla en práctica se parece a esa semilla que crece y da fruto, mucho fruto. Esa es la invitación de hoy. Tenemos que ser terreno fértil, terreno donde la palabra de Dios se haga vida en nosotros. Nos vemos en la próxima clase virtual. Acordate de todo esto que vimos. Yo te voy a estar preguntando mediante un juego de repaso cómo son los terrenos, que vos sepas identificarlos, qué pasó en un terreno, qué pasó en otro, y nos vemos la clase que viene.